Es un gozo poder visitarlos una vez más. Creo que la última vez que estuve aquí entre ustedes, entre la gente de Dios, aquí en Escondido, fue hace un par de meses, creo que fue en junio. Así que muchas gracias por la bienvenida una vez más. Esta vez vengo solo, no me pudo acompañar mi esposa en esta ocasión y mis hijos están en casa esta mañana. Mi esposa no se ha sentido muy bien esta semana, así que les encargo oraciones por ella. Se llama Sandra pero de todos modos es un gozo poder estar aquí con ustedes, con todos ustedes. Así que, de nuevo, gracias por la bienvenida. Por medio de introducción, no sé si les ha tocado alguna vez a ustedes, estamos tan cerca a la ciudad de Tijuana, no sé si les ha tocado manejar en Tijuana. Tal vez han ido para visitar familia, tal vez algunos de ustedes tienen familiares en Tijuana o amigos en Tijuana. Tal vez han ido a Tijuana por cuestión de alguna cita, tal vez a visitar el dentista o visitar el doctor. O tal vez han recibido alguna invitación para alguna fiesta de 15 años o alguna boda. Y tienen la invitación enfrente de ustedes y dice que el salón de fiestas es en tal lugar, en tal calle. Y usted o ustedes han estado manejando para llegar a tal lugar y de plano no lo encuentran. ¿Por qué? Porque en Tijuana ha sido mi experiencia que en Tijuana, cuando yo manejo en Tijuana, yo no nací en Tijuana, no crecí en Tijuana, crecí en el sur de San Diego, en Chula Vista, pero siempre que voy a Tijuana, siempre me toca que, por cuestión de no conocer las calles bien, me pierdo. Me pierdo porque en Tijuana suele suceder que no tienen letreros para ver los nombres de las calles. Entonces tal vez ha sido también tu experiencia de que vas a Tijuana y te pierdes igual como yo me he perdido. En una ocasión fuimos a fiesta de 15 años de unos amigos, nos invitaron. Conocíamos la colonia sí sabíamos dónde estaba localizada, pero la calle no la conocíamos, mucho menos el nombre del salón. Entonces, pues ahí con muchas batallas eventualmente llegamos, pero llegamos a la calle donde alguien nos dijo, nos tuvimos que orillar como 5 veces para preguntar a la gente que estaba caminando por allí en la colonia y la misma gente allí nos dejaba saber, es que la calle es por acá y una vuelta por allá y cuando llega el Oxxo da vuelta a la izquierda, y etcétera, etcétera, ¿no? Y eventualmente llegamos, se supone, donde estaba este salón de fiestas. Y el salón estaba allí directamente enfrente de nuestros ojos, pero el salón no tenía letrero afuera. Y finalmente encontramos a alguien que vive en esa misma calle y nos dejó saber, es que el salón es el que está allí. Y nos así como que, ¿por qué no pusieron letrero? Lo que vamos a dar cuenta hoy es de que a veces algo debe de estar funcionando de alguna manera. Debe de. Y muchas veces, en vez de estar funcionando como debe de estar funcionando, no nos hallamos. Ya sea que se nos olvida poner el letrero, ya sea que no encontramos los letreros con los nombres de las calles, ya sea que algunos arbustos tal vez están tapando el letrero y hay algo allí que no nos deja ver. Les invito a que abran sus Biblias conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 11. El plan el día de hoy es estudiar juntos los versículos 12 al 22. Es un pasaje donde vamos a ver el lavamiento confrontacional de Cristo Jesús. Cuando Él entra un día al templo de Dios, que debe de estar funcionando de tal manera, debería de estar funcionando de tal manera, pero cuando Jesús llega no está funcionando así. Y la gente no puede ver a Dios de la manera que deberían de estar viendo a Dios. Leamos el pasaje, empezando en el versículo 12.
El día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella, solo encontraba hojas, porque no era tiempo de higos. Nadie vuelva jamás a comer fruto de ti, le dijo la higuera, y lo oyeron sus discípulos. Llegaron pues a Jerusalén. Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. No permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. También les enseñaba con estas palabras: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo, pues le temían, ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. Cuando cayó la tarde salieron de la ciudad. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Pedro, acordándose, le dijo a Jesús: Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Oremos. Bendito Padre Celestial, te rogamos, Señor, que en estos momentos, ahora que tu palabra nos confronta, pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine de tal manera que podamos entender lo que tú tienes para nuestros oídos y nuestros corazones el día de hoy. Pedimos que a través de la predicación de tu palabra nos transformes, Señor, más a la semejanza de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Y es en su nombre que te pedimos esto. Amén. Caray, es interesante el pasaje, ¿no? Lo primero que leemos es que Jesús tiene hambre. Ahora, yo no sé ustedes, pero si alguna vez ustedes tal vez se les olvidó desayunar, o si son como yo, les fascina una taza de café en la mañana o tal vez 2 tazas de café, y si salen corriendo de sus hogares porque tienen que llevar a sus hijos a la escuela o porque van tarde al trabajo, X. Tal vez, si son como yo y se les olvidó esa taza de café en la mañana, ay, ay, ay. Un día que pasan de malas, ¿no? Llegan al trabajo y el primer compañero del trabajo los quiere, los quiere saludar. Y lo primero que dice: ay, no, esperen, porque todavía no me he tomado mi taza de café. Al parecer, leemos este texto, al parecer, encontramos a un Jesús que no desayunó, que no comió, que tiene hambre, que todavía no ha tomado su tacita de café. Y caray, llega a esta tal higuera que no tiene higos y se enoja y la maldice. Al parecer, y lo digo al parecer, porque muchas veces tenemos este entendimiento de nuestro Señor Jesús como alguien que es puro amor, puro cariño. Nuestras lecciones de escuela dominical, si ustedes fueron niños que crecieron en la iglesia, nunca jamás tal vez pintaron un escenario de lección de escuela dominical donde se encuentran con un Jesús enojado, de malas, porque no desayunó. Y creo que es muy fácil que nosotros caigamos en esta idea de que Jesús está enojado porque tiene hambre.
realmente lo que está pasando es de que va a tener una interacción en el templo y a sus discípulos que están con Él. Les da una lección por medio de esa higuera. Y llega la higuera y la maldice porque no tiene higos. Ahora, pobre higuera, ¿qué culpa tiene la higuera, verdad? Tal vez nos preguntamos. Lo que pasa es de que las higueras, si están llenas de hojas, es porque ya es el tiempo del fruto. Entonces Jesús llega a esta higuera. La higuera está llena de hojas, pero no hay nada de fruto, absolutamente nada de fruto. Estoy teniendo algo de problemas con este micrófono, no sé si puedo cambiar. Muchas gracias. Mejor vamos a hacer esto porque aquí estoy teniendo problemas. Maldice la higuera para darles una lección a sus seguidores, a sus discípulos. La lección no va a llegar inmediatamente, la lección va a llegar por medio de todo lo que hace Jesús en el templo. Y al día siguiente, como vimos en el pasaje que acabamos de leer juntos, viene la lección. Cuando Pedro se acuerda, cuando ve a la higuera totalmente ya seca y le dice a Jesús: Señor, ahí está la higuera que maldijiste. Y Jesús le responde: ten fe. Llegaremos a esa lección más al rato. Por el momento creo que es muy importante para nosotros entender el escenario. Cuando Jesús ya por fin llega al templo. Porque Jesús llega. Y si nosotros pensábamos que Jesús es puro amor y puro cariño, porque Dios es puro amor y puro cariño, de repente nos confrontamos con un Jesús que está enojado. Y no por hambre, sino por la situación actual en el templo, la casa de Dios, el centro de adoración para el pueblo judío, donde adoraban a Dios, donde sacrificaban a Dios, donde se supone que la gente llegaba con corazones verdaderamente contritos para decir: Señor, 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 aquí estoy con todos mis pecados, pero Señor, tú perdonas. Y aquí traigo el sacrificio. El templo que se supone que era el centro para la fe genuina. Y lo que Jesús encuentra, en vez de un centro para la fe genuina, es un swap meet. Y tenemos que entender el escenario, porque el primer punto para nosotros, antes de seguir hablando de, híjole, aquí Jesús está enojado que no hay fruto en la vida de los judíos. Externamente están haciendo muchas cosas, hay muchas hojas al exterior. Superficialmente hay muchas hojas. Están sucediendo muchas cosas, cosas que deben de estar haciendo de acuerdo a la ley de Dios. Oh, pero no hay fruto. No hay fruto. Pero tenemos que darnos cuenta, primero, que el templo nunca fue destinado para ciertas personas solamente. Y lo digo porque, si notaron en el texto conmigo, Jesús, después de voltear las mesas, después de echar a los vendedores y la gente que estaba cambiando el dinero, después de hacer todo eso, hace la pregunta: ¿no está escrito en el versículo 17? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en ladrón, cueva de ladrones. Tenemos que entender, empezando con Génesis 3, versículo 8. Tenemos que entender que Dios, desde el Antiguo Testamento, desde antes que empezó la iglesia, Dios había planeado bendecir a todas
las gentes del mundo, todos los pueblos, todas las familias del mundo, a través de este hombre que Él escogió, lo conocemos como Abraham. Porque por medio de Abraham eventualmente iba a venir Jesús. Génesis 3:8 nos dice, cuando el día comenzó a refrescar, me estoy adelantando un poco, perdón. Génesis 3:8, cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín, entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. La idea aquí, mis amigos, la idea antes de que lleguemos a Génesis 12, que es el otro texto que les voy a presentar en unos momentos, cuando viene la promesa de Dios a bendecir toda la gente del mundo por medio de Abraham. Antes de que lleguemos a ese texto, primero vemos en Génesis 3 cómo era antes de la caída, cómo era, nos da una idea antes de la caída, cómo era la interacción de Adán y Eva con el Señor que los creó. Dios caminaba en el jardín con ellos. Nos da a entender que Dios tenía comunión con ellos. Era el deseo de Dios al crear a Adán y Eva de conversar con ellos, vivir con ellos, andar entre ellos. Tanto que cuando ellos cayeron, buscaron esconderse entre los árboles que estaban allí en el jardín. Y se rompió esa amistad que había entre Dios y Adán y Eva. Más adelante en el libro de Éxodo, capítulo 25, versículos 8 al 9, nos damos cuenta que ya después que nació este pueblo, lo conocemos como el pueblo de Israel, les da a ellos unas instrucciones por medio de Moisés. Lo que Él desea nos recuerda el escenario en el jardín, que Dios andaba y caminaba con su creación. Y le dice a Moisés, Moisés, quiero que vayas al pueblo y pidas una ofrenda. Porque por medio de esta ofrenda van a construir un templo para mí. Realmente lo que Él pide es un santuario en forma de tienda. Y leemos en Éxodo 25, 8 al 9, después me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. El santuario y todo su mobiliario deberán ser una réplica exacta del modelo que yo te mostraré. Pero la idea, no quiero que se les pase esto. La idea de Dios detrás de este templo en forma de tienda, lo conocemos como el tabernáculo en el Antiguo Testamento, antes de que el rey Salomón construyera el templo permanente en Jerusalén. Primero tenían un templo que se movía con el campo mientras acampaba la gente, el tabernáculo. Pero el punto de Dios es que Él quiere habitar entre los suyos, entre su gente. Este templo que Dios da instrucciones para que le construyeran eventualmente el templo permanente en los días de Salomón, no era solamente para los judíos. Isaías 56, versículos 6 al 7. Dice Isaías a la gente de Dios como el profeta de Dios, les dice, y a los extranjeros que se han unido al Señor para servirle, para amar el nombre del Señor y adorarlo, a todos los que observan el sábado sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, los llevaré a mi monte santo, los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Les repito, el templo nunca fue destinado para ciertas personas. Solamente a veces pensamos que el templo era solamente para los judíos y ese nunca fue el caso. Lo que pasa es que el templo, si se pueden imaginar conmigo, el templo eran 30 acres. Era
Era un rectángulo, si lo pueden visualizar conmigo, de 30 acres, el área del templo. En el centro de esa área del templo estaba el templo en sí. Y habían diferentes cortes alrededor. Ahora, la primer corte, que viene siendo ese rectángulo grande de 30 acres, se conocía como la corte de los gentiles. Después había otra corte, la corte de las mujeres judías. Después otra corte, la corte de Israel para los varones judíos. Después la corte de los sacerdotes. Y a fin de cuentas está el lugar más santo adentro del templo, donde una vez al año el sumo sacerdote, y solamente el sumo sacerdote, podía entrar. Quiero que noten conmigo que el templo era un lugar donde por lo menos todas las personas, sin importar el trasfondo de la persona, en cuanto a razas, toda persona podía entrar por lo menos en la corte de los gentiles para acceder a Dios, para orar a Dios. Los extranjeros eran bienvenidos hasta cierto punto, ¿verdad? Pero los extranjeros eran bienvenidos. ¿Pero qué sucedió? En el día de Jesús, lo que estaba pasando en esta corte, esas 30 acres, estaban mesas y mesas y mesas de personas que estaban trabajando allí para cambiar monedas. Quiero dejarles saber, mis queridos amigos, que el tipo de cambio en esos días allí en el templo era el doble. Allí en el templo podían cambiar afuera del templo y recibían el dinero tal como cual cuando intercambiaban las monedas, porque estamos ahorita en este contexto en el tiempo de la Pascua. Jesús un día anterior acaba de entrar, toda la gente está gritando: Hosana, Hosana, Dios salva, salva hoy, Hosana. Acaba de entrar el Señor Jesús y al día siguiente entra al templo y lo que encuentra el Señor son un montón de mesas donde están vendiendo animales para sacrificar, en donde están cambiando monedas, donde estaban robando a la gente porque cobraban, el tipo de cambio era lo doble. Quiero que se imaginen conmigo, porque aparte de eso, cuando intercambiaban el dinero, porque el templo solamente aceptaba la moneda del templo. Hagan de cuenta que vienen aquí a Emmanuel Faith y les están cobrando al entrar. Si se quieren estacionar aquí en el estacionamiento, les vamos a cobrar $20 para que vengan a adorar al Señor con nosotros. Pero si no tienen la moneda del templo, si no tienen la moneda, el dólar de aquí de Emmanuel Faith, entonces les tenemos que cambiar. El tipo de cambio es el doble, entonces van a cobrarles a ustedes $40 en vez de 20 para estacionarse aquí. Pero es que mi moneda es el dólar. ¿Acaso no aceptan el dólar? No, aquí no aceptamos el dólar. Solamente aceptamos la moneda de Emmanuel Faith. Ya saben cuál moneda es, ¿verdad? Es la moneda que tiene la carita del pastor Esteban. Sí, nada más esa moneda se acepta aquí en este templo. Híjole, pues no tengo esa moneda, pues ni modo. $40, por favor. Luego, después de estacionarse, llegan acá en los pasillos y para entrar les tienen que vender un boleto. Ustedes tienen que escoger dónde se van a sentar porque hay asientos más cerca y hay asientos más lejos. Los mejores asientos cuestan más. Allá atrás, para los gentiles. ¿Quieren mejores asientos? Se pueden sentar acá donde van las mujeres judías. ¿Quieren sentarse más cerca? Donde están los varones. Y luego acá enfrente donde están los sacerdotes, el staff. Y luego sale el asiento del mero enfrente. Ese es el asiento del pastor Esteban. Allí solamente el pastor Esteban se puede sentar.
Así que de acuerdo a donde se quieren sentar, tienen que pagar. Oh, y si quieren presentar su sacrificio, su paloma, las cosas empiezan a empeorar un poco más. En esos tiempos hubieran viajado mucha gente. Les recuerdo, es el tiempo de la Pascua, donde una vez al año, en el tiempo de la Pascua, cada varón israelita tenía que pagar su impuesto hacia el templo, igual a 2 días de trabajo. Pero llegaban desde lejos, venían a adorar al Señor, venían a presentar sus sacrificios. Venían tal vez con sus jaulitas, con sus palomas adentro, otras personas tal vez con sus corderos, sus becerritos, etcétera, 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 de acuerdo a lo que ellos podían comprar o lo que podían traer. Llegaban al templo y en el templo tenían oficiales que inspeccionaban a cada animal. Y los oficiales del templo decían: oh no, esta paloma es que no puede tener ninguna mancha, no puede tener ningún defecto, esta paloma no pasa. Pero ¿sabes qué? Te vendemos una de nuestras palomas sin defecto y sin mancha. ¿Cuánto cuesta? Cuesta $75. Pero esta paloma lo compré por $5. La que me traje me costó $5 nada más. ¿Por qué tan caro? No, es que eso es lo que nosotros cobramos aquí en el templo, $75. Dependiendo las notas que tal vez ustedes hayan estudiado acerca de este pasaje, se dice que cobraban 5 a 15 veces más en el templo en esos tiempos, en el día de Jesús, en los días de Jesús. Si un judío compraba el animal que iba a sacrificar allí mismo en el templo, era un robadero. Y eso es lo que Jesús ve. Gente tratando de venir a adorar a Dios, pero el sistema religioso no permitía que la gente pudiera realmente adorar a Dios. Porque se pueden imaginar conmigo, llegar, tener que pagar todo eso y no te podías ir. No es así como si, pues mejor no lo hago. No, porque la ley decía que uno lo tenía que hacer. Era un vil robadero. Y por eso Jesús se enoja. Y les dice: la casa de mi Padre se supone que es una casa de oración para toda la gente, incluyendo los gentiles. No nomás están haciendo un robadero aquí, pero tienen mesas por todas las partes donde los gentiles podrían estar para adorar a Dios, para orar a Dios, porque las mesas estaban en la corte de los gentiles. Estaban robando a los judíos y estaban robándole a los gentiles la oportunidad de congregarse en la corte de los gentiles para orar a Dios. Y por eso Jesús repite las palabras de Isaías 56 en el versículo 7. Debería de ser un lugar para todas las naciones, para todos los pueblos. Y luego en Jeremías 7, 1 al 11, también repite las palabras de Jeremías. Vamos a leer ese pasaje juntos. Jeremías 7, 1 al 11. Esta es la palabra que vino a Jeremías de parte del Señor. Párate a la entrada de la casa del Señor y desde allí proclama este mensaje. 600 años antes de Cristo, Jeremías se paró en el mismo lugar donde Jesús estaba, allí en Marcos 11. En el mismo lugar. Y dice estas palabras. Escuchen la palabra del Señor, todos ustedes, habitantes de Judá, que entran por estas puertas para adorar al Señor. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: enmienden su conducta y sus acciones, y yo los dejaré seguir viviendo en este país. No confíen en esas palabras engañosas que repiten: este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor.
si en verdad enmiendan su conducta y sus acciones, si en verdad practican la justicia los unos con los otros, si no oprimen al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, si no derraman sangre inocente en este lugar, ni saquen a otros dioses para su propio mal, entonces los dejaré seguir viviendo en este país, en la tierra que di a sus antepasados para siempre. Pero ustedes confían en palabras engañosas que no tienen validez alguna. Roban, matan, cometen adulterio, juran en falso, queman incienso a Baal, siguen a otros dioses que jamás conocieron y vienen y se presentan ante mí en esta casa que lleva mi nombre y dicen: estamos a salvo, para luego seguir cometiendo todas estas abominaciones. ¿Creen acaso que esta casa que lleva mi nombre es una cueva de ladrones? Pero si yo mismo lo he visto, afirma el Señor. Dios repite las palabras por medio de la persona de Cristo Jesús. Ustedes han hecho de mi casa una cueva de ladrones. Y por eso Jesús, con una ira correcta, sin pecado, empieza a echar a los vendedores y a voltear a todas las mesas, porque no estaban permitiendo una adoración verdadera. Y más allá, no estaban permitiendo que los gentiles pudieran adorar allí. Hablando de su ira, el segundo punto para entender el escenario: la ira de Dios está en cualquier lugar donde se niega el acceso a Él. En Mateo 15, el Señor Jesús tiene una interacción con una mujer no judía, una mujer gentil. Vamos a leer lo que sucedió. Lucas 13, 6 al 9. Entonces les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Mateo 15. Aquí está. Partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Jesús no le respondió palabra. Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: despídela, porque viene detrás de nosotros gritando. No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. La mujer se acercó y arrodillándose delante de él le suplicó: Señor, ayúdame. Él le respondió: no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús. Que se cumpla lo que quieres. ¿Se dieron cuenta que esta mujer, aunque no haya sido judía, se acercó, se aproximó al Señor Jesús con fe? Una gentil, pero con fe. Y los discípulos del Señor hasta le estaban rogando al Señor Jesús: despídela. Y regreso al punto: la ira de Dios está en cualquier lugar donde se niega el acceso a Él. Que nunca seamos cristianos así, que neguemos el acceso a otras personas, el acceso a Dios, porque allí está y siempre encontraremos la ira de Dios. Ahora, esto nos lleva a una lección principal. El templo siempre fue destinado a ser un lugar donde cualquier persona podía acceder a Dios. Y acabamos de leer el pasaje de Mateo 15. El templo siempre fue destinado a ser un lugar donde cualquier persona, sin importar el trasfondo,
podía acceder a Dios. Y como vimos en el texto de Mateo 15, quiero dejarles saber, mis queridos amigos, que todo esto nos está llevando a un cumplimiento final. Que Dios habita entre su gente más gloriosamente a través del mismo Señor Jesús. Esa mujer lo entendía. Aquí está Dios delante de mí. El templo de Dios más glorioso es el mismo Señor Jesús. Juan 1:14, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. En el lenguaje original la idea es de que puso su tienda entre nosotros, es decir, tabernaculó entre nosotros. Más adelante tuvo una interacción en Mateo capítulo 12, donde los fariseos, los líderes de los judíos, se enojaron con Jesús porque sus discípulos habían agarrado trigo en sábado, que no se permitía eso. Y en esta interacción Jesús le dice a todos esos fariseos en Mateo 12:6, pues yo les digo que aquí está uno más grande que el templo. Se estaba refiriendo a él mismo. A fin de cuentas, punto número 2, bajo el cumplimiento final, a fin de cuentas Jesús nos está enseñando que Jesús es nuestro templo. Aquí es donde nos encontramos con la promesa en Génesis 12, versículo 3, donde Dios promete bendecir a todas las familias de la tierra por medio de Abraham. Y eso se cumple en Cristo Jesús, nuestro verdadero templo. Cuando eventualmente lleguemos al cielo, a la Nueva Jerusalén, lean lo que Juan escribe acerca de lo que él ve en el cielo. Dice en Apocalipsis 21, 1-4, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Más adelante en el mismo capítulo, Apocalipsis 21, versículo 22, dice Juan: no vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. A fin de cuentas, Cristo es nuestro templo glorioso, el cual vamos a poder acceder por toda la eternidad por medio de la fe. Por medio de lo que Él hizo en la cruz para salvarnos, para rescatarnos, para rescatar de todas las naciones del mundo una gente para Él. Y estaremos allí adorando para siempre a nuestro Señor Jesús. Ahora, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? Les quiero recordar, todo lo que estaba pasando era un robadero. Nos pusimos a imaginar cómo sería ese escenario hoy en día si tuviéramos que pagar con moneda de Emmanuel Faith, si fuera un robadero. Porque creo que aquí es donde nos empieza a dar una lección el Señor. ¿Qué significa para nosotros el día de hoy? Para empezar, ahora nosotros somos el templo de Dios. Vean conmigo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? En 2 Corintios capítulo 6 dice el apóstol Pablo: ¿en qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Él ha dicho: viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amigos, que nosotros como cristianos no seamos como la gente de Dios en el día de Cristo Jesús.
a tal grado que gente que quería venir a adorar a Dios no podían acceder a Dios. Y los mismos judíos no podrían adorar genuinamente, porque estaban enojados, porque les estaban robando, porque había injusticia. Tal vez nosotros no tenemos ese problema como en el día de Cristo Jesús en el templo, pero creo que nos podemos identificar, porque a veces hacemos cosas que no permiten que otros puedan venir a ver a Dios por medio de nosotros. Si nosotros somos el templo de Dios el día de hoy, la gente alrededor de nosotros debe de ver a Dios por medio de nosotros. Y esa es nuestra aplicación. Mientras Jesús nos confronta el día de hoy, tenemos algo que debe ser echado de nuestras vidas porque está robando a la gente de ver a Dios. Ahora lo hacemos diferente. Ahora, a veces lo que tenemos que roba a la gente de ver a Dios, a veces son nuestras propias opiniones, que debe de ser tal música. Esa doctrina está incorrecta en algo que no es algo que nosotros nombraríamos esencial a la fe en cuanto a la salvación por medio de la gracia de Dios, por medio de la fe, por medio de Cristo Jesús. Y nos empezamos a pelear entre nosotros por puntos insignificantes. Y la gente de afuera ve eso y dice, pues si eso se trata el cristianismo, yo no quiero ser parte de eso. O a veces publicamos nuestras opiniones de personas que nosotros consideramos los que están afuera de. O esas personas, no, esas personas aquí no son bienvenidas. Y tenemos nuestros letreros y nos paramos en los bulevares, en las calles afuera y decimos, esa gente, Dios no quiere a esa gente. Dios odia a esa gente. Esa gente, estamos contentos que van a estar en el infierno por toda la eternidad. Y llega Jesús y Jesús dice, no en mi casa. No en mi casa. Porque mi casa es para toda gente que quiere venir, acceder a Dios, conocer de Dios, escuchar el evangelio, tener la oportunidad de ser salva. Aquí en mi casa, no. Entonces tal vez el día de hoy para nosotros no es el mismo problema que Jesús confrontó, pero aún así creo que Jesús nos confronta el día de hoy. Tal vez es un punto muy personal. Tal vez es un punto de pecado muy personal en nuestros corazones. Y Jesús nos está diciendo el día de hoy, ¿qué hay en tu corazón que necesita ser echado para que la gente pueda ver a Dios por medio de ti? Por eso Cristo terminó esta lección con la misma higuera que había maldecido, que Pedro vio al día siguiente. Digo, mira, Señor. Jesús le dice, ten fe, ten fe. Y Jesús nos dice ahora, tengan fe. ¿Por qué? Porque la fe nos va a cambiar tanto que ya no vamos a ser así. No vamos a ser higueras llenas de hojas, que en la superficie pareciera que wow, pero no hay nada de fruto. No hay nada de adoración genuina. Y Jesús dice, ten fe. Y en esa fe yo te voy a transformar. Por eso envié a mi Hijo. Porque estoy cansado de lo que está sucediendo. Y quiero transformarlos de corazón. Y en esa misma fe, pídanle a Dios. Y lo que pareciera imposible sacar de tu corazón, pídele a Dios. Y Dios te lo quitará si se pide con humildad.
quiero invitarles a que pasemos 1 minuto o 2 de reflexión. Y reflexionemos en esa última pregunta. Mientras Jesús nos confronta el día de hoy, ¿tenemos algo que debe ser echado porque está robando a la gente de ver a Dios? Les invito a que pasen 1 minuto o 2 en silencio allí donde están sentados. Pueden cerrar sus ojos. Los músicos van a regresar al stage, pero pueden tomar su tiempo para reflexionar sobre esa última pregunta.